Bueno, pues muchas gracias por vuestra presentación, Jorge y Manuela. Muchas gracias tanto a Zoetis como al Grupo Asís por organizar estos seminarios que yo creo que, bueno, en estos tiempos tan raros, quizá algo que podamos sacar positivo es que a lo mejor este tipo de formación, que a mí me parece pues muy práctica y muy útil, podemos empezar a verla como complementaria a la formación presencial sin que esta desaparezca, por supuesto, pero desde luego puede ser una herramienta muy útil y creo que esta iniciativa de los seminarios online pues es una iniciativa muy buena. Como decía Manuela, esto va a suponer, el seminario de hoy supone un poco de un cierto cambio de tercio con respecto a lo que se ha estado viendo en los seminarios anteriores, porque vamos a hablar de vacuno de carne. Así como en las explotaciones de vacuno de leche, pues el papel de la recría es bastante reconocida, su importancia y la necesidad de darle una atención especializada. Quizá en las explotaciones de vacuno de carne, sea por sus circunstancias, sus peculiaridades de explotación o por el distinto tamaño de las explotaciones, la atención quizá no es tan dedicada de una manera especial a las novillas. Entonces, vamos a ver una serie de generalidades sobre aspectos fundamentales de manejo que van a garantizar que las novillas que estamos criando en las explotaciones pues nos lleguen a dar un rebaño con las características que deseamos en el futuro, que al final van a condicionar pues su productividad y los ingresos que genera el ganadero. En ese marco, vale. Este sería un poco el programa que querría llevar en esta charla. En primer lugar, hablaremos de por qué sería necesario mejorar la eficiencia técnica en ganado vacuno de carne y en qué relación puede tener esto con la parte de la recría de novillas en los rebaños de nodrizas. Después pasaremos a analizar qué criterios y en qué momento deben tomarse las decisiones para hacer una adecuada selección de las terneras en las explotaciones de vacuno de carne. Después veremos una serie de momentos clave en la recría de estas novillas, qué es lo que ocurre fisiológicamente, qué decisiones debemos tomar, qué umbrales debemos respetar en diversos momentos, desde que la ternera nace hasta que tenemos una vaca adulta en la explotación. Y finalmente querría presentar un ejemplo en el que se planteó una recría colectiva en novillas de carne. Como hemos dicho antes, quizá por el tamaño de las explotaciones no es fácil tener un lote de animales suficiente y manejado en las condiciones adecuadas, y esto podría ser una alternativa para seguir un buen programa de crecimiento reproductivo, etcétera, de la reposición de las explotaciones. Entonces, veremos al final un ejemplo en este sentido. Bueno, pues empezando por el principio, vamos a ver pues por qué sería necesario mejorar la eficiencia técnica en vacuno de carne. Cuando hablamos de vacuno de carne, un aspecto, bueno, me vais a permitir que, aunque voy a hablar en general de una manera amplia y van a ser cuestiones bastante globales, en lo particular me voy a referir a España. Entonces, en nuestro país el vacuno de carne es un sector bastante dual, porque se compone de dos subsectores que son técnicamente diferentes, que suelen estar incluso localizados en distintas áreas geográficas, pero que son muy dependientes entre sí. Tenemos por un lado el subsector de la vaca nodriza, cuyo producto, es decir, aquel por el cual obtienen sus ingresos los ganaderos, es el ternero destetado, ya que raramente, bueno, en ocasiones se ceban en las explotaciones, pero lo más habitual en nuestro país es que los animales pasen a cebarse en cebaderos localizados en otro sitio diferente a la explotación de origen. Vale, ¿no puedo pasar la diapositiva? Lo siento, Jorge, no puedo pasar la diapositiva. Ahora. Sí, ahora. Vale, muchas gracias. Bueno, como decíamos, de las explotaciones de nodrizas, los terneros suelen pasar a cebaderos, donde se engordan y el producto final sería el ternero acabado y listo ya para el sacrificio. Sin embargo, es importante destacar que los cebaderos de nuestro país se abastecen, por un lado, de estos terneros destetados procedentes de las explotaciones de nodrizas, pero que somos tremendamente dependientes de la importación. Según los últimos datos publicados en la página web del Ministerio, pues nuestras plazas de cebo están ocupadas en un 62% por terneros importados, sobre todo de otros países de Europa, ya sea como
como mamones o como pasteros. Por tanto, nuestra cabaña nacional de vacas nodrizas pues no es capaz de abastecer en suficiente medida a los cebaderos nacionales. Por otra parte, también hay que decir que hay más plazas de cebo que de nodrizas, pero en cualquier caso sería deseable a escala nacional aumentar la producción y, lógicamente, para cada ganadero sería muy deseable aumentar la productividad de su explotación. Por tanto, si debemos mejorar la productividad y la eficiencia técnica de nuestras explotaciones, lo primero que deberíamos hacer es definir qué es la eficiencia. En general, la eficiencia es un balance, ¿no?, entre lo que estamos produciendo y los ingresos que vamos a obtener por el producto y lo que nos ha costado producirlo. Es decir, tenemos que producir más y mejores terneros, reduciendo la relación entre el coste y los ingresos que generan. En el caso de las explotaciones de nodrizas, esto pasaría por aumentar la producción de terneros a lo largo de su vida útil, trabajando tanto en la mejora de la fertilidad como en una larga vida productiva de las vacas. Por otra parte, se requiere mejorar en la medida de lo posible el crecimiento de los terneros, tanto durante las fases de lactación como el cebo, reducir los costes de producción en las distintas fases, en las explotaciones de nodrizas y en los cebaderos, dentro de los cuales los costes mayoritarios son los de alimentación. Y finalmente, pues aumentar el valor añadido de los productos, ¿no? Tener unos productos de una calidad diferenciada que nos permitan mejorar los ingresos que estamos obteniendo por ese producto que sale de nuestra explotación. Por el tema que nos ocupa hoy, que sería la recría de la recría de novillas, nos vamos a centrar en la parte relacionada con la eficiencia productiva de las vacas, ¿no? El aspecto relacionado con el aumento de la producción de terneros. ¿Es posible aumentar la producción de terneros con el Censo Nacional de Nodrizas que tenemos? Bueno, pues vamos a ver. Estos son los datos más recientes que tiene publicados el Ministerio en su página web, y sobre una cabaña de unos 2 millones de vacas adultas se indica que el intervalo entre partos es de 440 días. Esto está calculado en vacas que tienen un parto en 2 campañas consecutivas. Estaríamos hablando pues de unos 16, 17 meses entre 2 partos. Sin embargo, cuando analizamos la fertilidad, es decir, cuántas vacas han parido de las vacas que había presentes en las explotaciones españolas en el año 2018, pues tenemos que en ese año únicamente el 70% de las vacas parieron. Por tanto, aunque el ideal productivo en vacuno sería un parto al año, realmente lo que tenemos son vacas que están pariendo 2 veces cada 3 años. Si a esta fertilidad le añadimos que durante la lactación puede haber una cierta mortalidad, nos encontramos con que la productividad es como media de 0,65 terneros por vaca y año. Cuando revisamos los resultados de otros países europeos de nuestro entorno cercano, vemos que no es difícil alcanzar el 0,80, 0,85 terneros por vaca y año. Por tanto, ese debería ser nuestro objetivo. En cuanto a las novillas específicamente, este informe dice que, bueno, la mitad de las novillas en España están pariendo entre los 2 y los 3 años, posiblemente más cerca de los 3 que de los 2, pero habla también de un 10% de vacas que no tienen su primer parto hasta casi los 5 años, y ese realmente creo que es un dato que habría que corregir. Como digo, si comparamos los datos de productividad en nuestras explotaciones con los de otros países cercanos, aquí tenemos, por ejemplo, los datos de Francia del año pasado, publicados por el Institut de l'Élevage, y en este caso, sobre una cabaña de casi 4 millones de vacas nodrizas, tenemos un intervalo entre partos de 414 días, es decir, más corto que el que tenemos en España, pero sobre todo una fertilidad mucho mejor, un 88%. Eso da que se produzcan 0,80 terneros por vaca y año, y luego en relación a las novillas, pues vemos que la tasa de reposición es relativamente alta, un 21%, y que la edad del primer parto está también en torno a los 3 años. En Francia la proporción de vacas nodrizas de razas de producción de carne un poco tardías pues es alta. Comparamos también con los resultados obtenidos en Irlanda sobre la misma campaña, y bueno, vemos unos datos relativamente parecidos, ¿no? Tanto en el intervalo entre partos, la fertilidad, la productividad, y en las novillas quizá una edad del primer parto un poco inferior, porque en este caso utilizan más razas cruzadas, incluso con cruces de vacuno de leche. Por tanto, estos deberían ser los datos que podríamos ponernos como objetivo en España para mejorar esta eficiencia.
Para ello hay que pasar pues, por una optimización de la eficiencia reproductiva en las distintas fases de la vida de la vaca. Por lo que nos ocupa hoy, pues vamos a tratar de ver en qué momentos sería deseable trabajar, lógicamente para que durante toda la vida útil de la vaca se esté produciendo el óptimo número de terneros, el número deseable, pues nos interesaría que la pubertad se alcance a una edad temprana. Posteriormente, que tengamos una edad al primer parto temprana también, siempre que haya un cierto compromiso entre que esta edad sea temprana y que se haya alcanzado un desarrollo suficiente, que no vaya a ralentizar ni el crecimiento de la novilla ni a comprometer su vida productiva y reproductiva posterior. Bien, una vez que las novillas han parido, pues es necesario que la actividad ovárica posparto se reinicie de forma temprana, que de nuevo conciba, que salga adelante la gestación y que esto se repita durante varios ciclos. Es decir, que la vida útil de la vaca sea larga. En España estamos hablando de una vida útil media que puede estar en torno a los 10 años. Eso sería producir aproximadamente en torno a un poquito menos de 5 terneros por vaca y vida productiva con los datos actuales. Como digo, habría que prestar atención a todos estos puntos en la vida productiva de la vaca, que además dependen de cuestiones individuales relacionadas pues, con la raza, con la genética o con la propia variabilidad individual ligada al animal, y de otros muchos aspectos, como por ejemplo la existencia de enfermedades que tengan incidencia en la reproducción, enfermedades de distinto tipo, y por supuesto del manejo que nosotros estamos realizando con los animales. En el caso de las vacas nodrizas en España, que tienen un manejo en general semi-extensivo o extensivo, pues tendríamos que en todos estos aspectos que hemos visto aquí, pues van a influir el manejo en pastoreo, la alimentación que se ofrece en establo, por supuesto los sementales que estamos utilizando, el tipo de tratamientos reproductivos, si se realiza cubrición por monta natural, inseminaciones, aspectos sanitarios, es decir, una cantidad de datos importante. Obviamente no podemos tocarlos todos en este seminario y vamos a centrarlo en los aspectos que son más específicos en relación a la recría de novillas. En primer lugar, esa edad a la pubertad, que básicamente va a depender de la genética y de un compromiso entre la alimentación que ha tenido el animal hasta el destete, es decir, durante la lactación y después durante la fase de recría. Posteriormente veremos qué ocurre con la edad del primer parto. Decíamos una relación entre una precocidad deseable y un desarrollo suficiente. Y después, pues la vida útil de la vaca, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos tener a este animal productivo en nuestras explotaciones? Esta vida útil va a depender pues, de que tenga un parto precoz, un intervalo entre partos reducido, que tenga una buena capacidad de cría de los terneros y una buena longevidad funcional. Es decir, buena estructura, apromos, que no tenga problemas de ubres, no tenga problemas reproductivos. Esto va a depender bastante pues, también de los criterios de desvieje del ganadero, ¿no? Cuántas oportunidades le damos a lo mejor pues, de tener un fallo reproductivo antes de decidir que sacamos a la vaca de la explotación. Bueno, pues estos aspectos los iremos desgranando más adelante. Ahora vamos a pasar a ver un poco qué criterios deberíamos tener en cuenta cuando seleccionamos la reposición en vacuno de carne. Antes de elegir a las novillas tenemos que hacernos un planteamiento y es si recriamos a las novillas de nuestra propia explotación o las compramos de otra explotación o de otra fuente. Como aquí vamos a hablar de la recría de la reposición propia, pues vamos a hacer una pequeña valoración de las ventajas o inconvenientes que puede tener la recría de las novillas procedentes de la propia ganadería. Como ventaja sería, en primer lugar, el estadio sanitario conocido tanto del animal como del rebaño, ¿no? Puesto que pertenece a nuestro rebaño y habrá seguido todos los programas de saneamiento de los cuales tenemos conocimiento. Conocemos también la genealogía, sabemos quién es el padre, la madre, la facilidad de parto que han tenido, la capacidad de cría que tiene su madre, el crecimiento que tienen los hijos de su padre, el temperamento, que es un aspecto muy importante que se hereda y que desde luego tiene que ser un criterio a tener en cuenta a la hora de decir qué terneras nos quedamos. Por otra parte, en cuanto a la genética, si se decide optar por la recría de la reposición propia, pues podemos tener que controlar la consanguinidad, dado que
va a estar en la misma explotación de origen que su padre, que su madre, etcétera. Y también el hecho de que puede ser más difícil incorporar mejoras. Si a lo mejor queremos hacer una mejora genética en nuestro rebaño, puede ser interesante incorporar la reposición de fuera. Es algo que también podemos hacer a lo mejor mediante la inseminación artificial, como veremos después. Como ventaja también, si recriamos a las novillas en nuestra explotación, es que tendremos un control total sobre el desarrollo en todo momento. El desarrollo que tienen estos animales, en qué fase están, cuánto están creciendo, necesitan crecer más en esta fase o lo que sea. Pero también es cierto que para que este control sea el adecuado, necesitan un manejo diferente al resto del rebaño. No pueden estar manejándose como las vacas o como animales de distintas edades. Y a lo mejor esto, pues en explotaciones de tamaño reducido, en España estamos en una media, al menos en una media oficial de en torno a 30 vacas por explotación, pues puede ser bastante complicado. Como ventaja también es que podemos elegir un lote más o menos homogéneo, aunque esto va a depender pues tanto del tamaño de nuestro rebaño como de cuándo están pariendo las vacas, si son parideras agrupadas o están dispersas a lo largo de todo el año. Por tanto, antes de tomar la decisión de elegir un tipo u otro de recría, pues hay que hacerse una serie de preguntas, ¿no? En función de del tamaño de mi rebaño, pues voy a necesitar una cantidad de novillas. Pues un rebaño de 100 vacas con un 20% de reposición necesita 20, pero a lo mejor si solo tengo 30 vacas, pues va a ser un lote de 5 o 6 terneras al año. También va a depender del tipo de paridera, si está concentrada, en qué época paren las vacas, es la época más adecuada para retener las terneras o sale mejor venderlas. De la base genética, si estamos satisfechos con la calidad genética de nuestro rebaño adulto, teniendo en cuenta que hay que tratar de considerar tanto las líneas de vida como las líneas de producción de carne y ver qué es prioritario en cada explotación. También, como hemos dicho, se puede obtener mejora externa en el rebaño mediante el uso de la inseminación artificial con machos mejorantes y, por tanto, podemos recriar nuestra reposición si procede de inseminación. Y, desde luego, lo fundamental es saber de qué recursos disponemos, tanto en alimento como alojamientos y pastos. Es muy importante que sean alojamientos y también pastos diferenciados porque necesitamos garantizar que van a estar separados de las vacas, especialmente en cuanto al manejo reproductivo, separados de los sementales pues durante una parte bastante importante de su fase de crecimiento. En definitiva, es una cuestión económica. Una vez que hemos decidido que recriamos a las terneras procedentes de nuestra propia explotación, pues habrá que ver qué caracteres hay que buscar en ellas. Para ello, bueno, a título indicativo, vamos a presentar los resultados de una encuesta que hicimos con ganaderos de vacas nodrizas del Pirineo y, en este caso, podemos ver en la figura, por orden de interés, los caracteres que ellos consideraban como más importantes para garantizar una buena eficiencia productiva del rebaño. Vemos que lo más importante era la facilidad de parto, seguido por la fertilidad, la conformación de la ubre para garantizar una buena cría del ternero, el temperamento, la docilidad, la sensibilidad al estrés y luego ya, bueno, pues venían aspectos como la conformación de los aplomos para estar bien adaptadas al territorio, conformación cárnica de las crías, el peso del ternero al nacimiento, etc. Por tanto, estos serían los caracteres que deberíamos tratar de buscar en nuestras terneras. Claro, a la hora de elegir las terneras hay diversos momentos en los que podemos hacer la selección. En el momento del nacimiento es fundamental tener una buena asignación de las paternidades, de manera que podamos elegir de qué semental nos quedamos la reposición, tanto en aspectos de facilidad de parto, de otras crías que ha tenido el semental, de crecimiento y conformación de los descendientes, y también elegir a la madre, pues por facilidad de parto, fertilidad, la capacidad de cría que tienen las vacas, su producción de leche, el comportamiento de vigilancia con los terneros y aspectos funcionales muy importantes como los aplomos, el temperamento, la conformación de la ubre, etc. Esta ternera que al nacimiento pues ya hemos hecho una preselección, el momento de elegirla es el destete, deberemos fijarnos pues en el crecimiento que ha tenido, en su estructura, en el temperamento y luego en cosas que pueden parecer una obviedad, como si a lo mejor ese crecimiento bueno que ha tenido la ternera en lactación se debe a que le hemos estado dando algún tipo de suplemento, concentrado, lo que sea, de manera que de alguna manera puede estar enmascarando la producción lechera de la madre, o lo que ya es tremendamente obvio si procede un parto gemelar con un macho que llevaría al frimartinismo y conlleva la infertilidad de la ternera en su vida adulta.
Bueno, una vez que hemos visto más o menos los criterios y en qué momento debemos seleccionar la reposición, vamos a ver cuáles serían los momentos clave en la recría de las novillas. Realmente no dejan de tener momentos clave en toda su vida, por tanto, esto va a ser una manera de simplificar. Lo que voy a tratar de presentar ahora es en qué momentos deberíamos prestar especial atención a las terneras, las novillas, las vacas jóvenes, tanto desde el nacimiento, porque una ternera nace, se desteta, entra en pubertad, tiene su primera cubrición, el primer parto, los sucesivos, etcétera, y ver cuáles son los hechos más o menos constatables, aunque en biología es verdad que no hay hechos, porque hay una gran variabilidad individual, pero en general, pues por ejemplo, vamos a ver ahora que la pubertad se alcanza más o menos a una proporción constante del peso vivo adulto de la vaca, es decir, con una madurez más o menos constante. Veremos una serie de recomendaciones de umbrales que se deben tener en cuenta en las distintas fases y entonces valoraremos qué tipo de decisiones tiene que hacer el ganadero para asegurarse de que puede llegar a estos umbrales que garantizan que la novilla, la primípara y la vaca adulta van a tener una larga vida productiva. Vamos a ver en primer lugar pues la primera fase, que es muy importante, desde luego, desde el nacimiento al momento en el que la ternera alcanza la pubertad. Como he dicho más o menos, la pubertad suele alcanzarse a un grado constante de madurez, que sería en torno al 55% del peso vivo adulto de un animal, de la media de ese rebaño, de esa raza. Claro, esto depende de muchos factores, pues está influido por la raza, por aspectos estacionales relacionados con el fotoperíodo, por la calidad de la dieta, tanto, bueno, pues obviamente en cantidad, pero también en calidad, micronutrientes, macronutrientes, vitaminas, etcétera. Sin embargo, considerando esta proporción más o menos constante, lo que podemos ver es que el peso va a ser muy diferente en función de las razas. Si tenemos una raza charolesa, que como media la raza pues tiene un peso adulto de unos 750 kilos, pues las novillas charolesas alcanzarán la pubertad en torno a los 415. Una raza un poco más pequeña, pues la retinta con 650, estaríamos en 355 kilos de peso, más o menos, en el momento en el que las novillas sean pobres. Y si vemos la avileña, pues los pesos son lógicamente mucho menores. Esto, que es un criterio un poco general, hemos podido constatarlo en resultados de trabajos realizados por nuestro equipo, por un compañero que leyó su tesis doctoral hace 2 años. Y bueno, son los resultados de la recría de más de un centenar de novillas de razas parda de montaña y pirenaica. En este caso, bueno, pues podemos ver, este era el momento, o sea, en azul tenemos, en la gráfica podemos ver la edad y el peso en el momento en el que se alcanzó la pubertad, determinada en este caso analizando la concentración plasmática de progesterona en estas novillas. Lo que podemos ver es que había una gran diversidad en los pesos, entre los 250 y los 400 kilos, pero sobre todo en las edades, entre los 6 y los 16 meses en el momento de alcanzar la pubertad. Sin embargo, como media, vemos que se mantiene esta proporción del 56% del peso adulto de esta raza. La media de estos 100 animales estaba en 325 kilos y 10 meses y medio en el momento de alcanzar la pubertad. Por tanto, es un ratio bastante conservado. Obviamente, a ese peso podemos llegar a distintos ritmos. Podemos ver esto en esta diapositiva, la relación observada en novillas de raza charolesa entre la edad a la que se alcanza la pubertad y el peso, en función del ritmo de crecimiento que habían tenido los animales. En el caso de este ensayo, realizado por Mialón et al. Hace ya algunos años, vemos que la edad también tenía una oscilación importante, como media entre distintos grupos de animales con distintos crecimientos, pues estaban entre los 12, 13 y los 17, 18 meses de edad. Y sin embargo, cuando analizaban el peso, la horquilla era mucho más reducida. De manera que podemos ver que se alcanza a una edad variable, pero a un peso más o menos fijo. Peso que depende del ritmo de crecimiento que han tenido los animales. Esto lo hemos podido constatar también en nuestras condiciones, trabajando con novillas de raza parda de montaña, de raza autóctona, que tenían distinto manejo
antes de la lactación, es decir, en la fase predestete, y después de la lactación, es decir, desde el destete a los 6 meses hasta el momento de la cubrición a los 15 meses. Por tanto, en esta fase entre el nacimiento y la pubertad, las decisiones que debe tomar el ganadero es en qué momento quiero que este animal tenga su pubertad. En función del momento, necesito que tenga una ganancia mínima desde el momento que nace hasta el que lo encuentre para poder garantizar la edad a la que se va a producir. Obviamente no estoy dando números porque, bueno, el crecimiento óptimo va a depender mucho de la raza que estemos utilizando y del sistema de explotación. Obviamente no se va a alcanzar en el mismo momento en razas tan diferentes como las que tenemos en la imagen. Bueno, representan un poco las distintas razas y distintas condiciones productivas que nos podemos encontrar en España, pero incluso dentro de la misma explotación o dentro de la misma raza podemos encontrar animales de tamaños muy distintos, ya sea por el tipo de selección que realiza el ganadero, por la propia variabilidad individual, etcétera. Entonces, sin dar recomendaciones de los crecimientos, lo que sí que querría dar es esa recomendación del peso, más o menos del peso al que se puede alcanzar la pubertad. Luego llega una fase verdaderamente muy importante en la vida de los animales. Una vez que nuestras novillas están púberes, pasamos a la fase en la que se cubren y toda la fase de gestación hasta su primer parto. En este caso, lo que se han establecido es unas recomendaciones de umbrales mínimos para garantizar el correcto desarrollo de los animales y que no hay, como hemos dicho antes, repercusiones negativas en la vida adulta de las vacas. En el caso de la primera cubrición, se establece que deberían tener como mínimo un 65% del peso del rebaño adulto en el momento en el que se hace su primer cruce. Y el momento en el que alcancen el primer parto, como mínimo, deberían tener el 80% del peso adulto. Es decir, de nuevo estamos hablando que en distintas razas, pues bueno, en un animal que, por ejemplo, el rebaño adulto pesa 600 kilos, pues la cubrición debería realizarse en torno a los 400 y el primer parto no debería pesar menos de 500 kilos para garantizar que no se va a comprometer su desarrollo posterior. Además de estas recomendaciones en cuanto a la proporción de la madurez en los distintos momentos, bueno, pues tendríamos otra serie de cuestiones a tener en cuenta, como por ejemplo que los primeros ciclos después del inicio de la pubertad pues pueden no ser fértiles, por tanto la novilla no es púbera a los 10 meses y está cubierta al día siguiente, puede pasar quizá un mes, quizá 2 meses hasta que se da una cubrición efectiva. También hay que tener en cuenta, es una obviedad, pero bueno, que hay que seguir un programa sanitario adecuado, puesto que hay muchas enfermedades que tienen una incidencia importante en la reproducción. Y aunque también es muy obvio el utilizar sementales de probada facilidad de parto, no esperada, sino probada, porque realmente con las novillas nos estamos jugando mucho si tenemos un problema en un parto. Por tanto, tienen que ser animales de los que haya completa garantía de que no va a haber problemas en el momento de producirse el parto de estas novillas, que al final pues no son todavía vacas adultas de tamaño pleno y de desarrollo pleno. También, una vez que la novilla se ha cubierto, pues hay que respetar estas condiciones de peso mínimo, pero tener cuidado tampoco en no excederse, ya que si los animales engrasan, pues podemos tener problemas en el momento del parto o si no han realizado ejercicio suficiente durante sobre todo las fases finales de gestación. Por último, es muy importante asegurar que estas primíparas van a tener una buena atención en el momento del parto. Para ello, pues algo que es bastante útil es adelantar la cubrición con respecto a la fecha esperada de parto de las vacas. No solo porque va a ser más fácil que tengamos una atención más especializada con las novillas, sino porque además el reinicio de la ciclicidad, la reactivación posparto, es un poco más larga en las primíparas que en las vacas adultas. Por tanto, si les damos estas 2 semanas de ventaja, pues va a ser más fácil que luego se incorporen a la paridera del rebaño. Y bueno, por último, tenemos que tomar una decisión, como he dicho antes, muy importante. ¿En qué momento van a tener nuestras vacas el primer parto? ¿A los 3 años, como hemos visto que es la media en España? ¿A los 2 años y medio, que sería, yo creo, lo deseable en la mayoría de los animales y sistemas de explotación que tenemos? O quizá a los 2 años. Hay ganaderías en las que sí se puede garantizar un buen crecimiento de los animales para alcanzar este 80% como mínimo del peso adulto en el primer parto, pues es posible realizar ese primer parto a los 2 años, ¿no?
en animales que tienen más o menos un crecimiento sostenido de en torno a 800 gramos desde el nacimiento hasta los 500 kilos a los 2 años. Por tanto, para decidir en cuál de estos tres categorías nos movemos, si a los 3, a los 2,5, a los 2, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es cómo encajan los partos de las novillas en el rebaño de las adultas. ¿En qué sentido? Bueno, pues sobre todo por la distribución de partos que tenemos con el rebaño de adultas, pero también por la disponibilidad de recursos a lo largo del ciclo anual de producción en nuestro sistema. Hay algunas zonas en las que quizá vamos a tener en España que, como he dicho, son sistemas bastante extensivos y bastante ligados a la disponibilidad de pastos. Pues habrá zonas en las que quizá los pastos tienen una disponibilidad muy limitada en el verano y, por tanto, debería evitarse que los animales tengan unas necesidades muy altas en esa fase, mientras que en otros sitios pues ese no será el problema. También son partos que a veces requieren pastos que requieren un manejo muy, muy específico. Por ejemplo, pues a lo mejor en las zonas de montaña, en el momento en el que hay una buena disponibilidad de hierba, quizá los animales están en pastos relativamente remotos, donde la atención al parto no es sencilla. Por tanto, quizá no sería deseable que sea en ese momento en el que nos estén pariendo las primíparas. A título de ejemplo, vemos aquí, también según los datos oficiales del Ministerio, cuál sería la distribución de partos a lo largo del año en las distintas grandes áreas geográficas que tenemos en España, ¿no? En los sistemas de producción de Dehesa, en la cornisa cantábrica o en el Pirineo. Bueno, podemos ver que en nuestro país más o menos tenemos partos durante todo el año, pero con dos picos bastante marcados. Tanto más marcados cuanto más estacional la producción, es decir, en la Dehesa y en las zonas de Dehesa y en la montaña del Pirineo. Sobre todo tenemos un pico de producción en la primavera, un pico de partos en torno a marzo, abril, mayo, que en el caso de la Dehesa se reduce muchísimo hacia el verano, entre los meses de julio, agosto, septiembre, pues vemos que apenas hay un 5 o 10% de los partos de todo el año por escasez de recursos. Ocurre lo mismo en la montaña pirenaica, en la línea verde, no sé si se ve muy bien. Hay un descenso en los partos que luego se recuperan en el otoño, quizá en este caso no por la disponibilidad de pasto, sino por el hecho de que los animales están localizados en pastos de montaña remotos y de atención difícil. Entonces se trata de evitar que haya partos en la época de verano. En la cornisa cantábrica, bueno, vemos que esta caída es mucho menos acusada, quizá porque el manejo y la disponibilidad de recursos puede ser un poco diferente. Por tanto, dentro de cada una de las zonas, pues a lo mejor los criterios con los que elegimos cuándo y cómo paren nuestras novillas, pues pueden ser un poco distintos. También va a haber explotaciones que tengan realmente un reflejo de esta curva de partos a lo largo del año, mientras que puede haber otras que tengan la paridera muy concentrada únicamente en una fase del año y el resto del periodo traten de evitar en lo posible los partos. Bueno, visto más o menos este sistema general de partos en las áreas de producción de nodrizas españolas, veamos qué ocurre con una novilla que nace en marzo y nos planteamos pues que para a 2 años, que como hemos dicho sería fruto de una recría acelerada, a 2 años y medio, fruto de una buena recría y un parto relativamente precoz, pero adecuado, o a 3 años, que ya sería prolongar un poco el periodo improductivo. Aunque, como he dicho antes, puede haber razas en las que, por cuestiones de precocidad o zonas de explotación, en las que, porque no se puede garantizar un alto crecimiento de las novillas en la recría, pues sea este el objetivo, llegar a los 3 años en el momento del parto. Para realizar estos partos a estos meses, pues hay que cubrir lógicamente 9 meses antes. Si tenemos una novilla que pare en marzo, tendremos que cubrirla al año siguiente en mayo, para que para los 2 años, parirá en febrero. Es decir, repite la época de partos en la que había parido su madre. Esto que puede ser bastante interesante porque lógicamente se acopla muy bien al manejo del rebaño de vacas adultas, pues como hemos dicho antes, puede que no todas las explotaciones
puedan plantearse esto como un objetivo, ya que, pues como hemos dicho, estaríamos hablando de crecimientos entre 800 gramos y 1 kilo sostenidos prácticamente durante toda la recría del animal para poder llegar con un buen peso al primer parto a los 2 años. Si esta misma novilla nace en marzo y la llevamos a parir a los 2 años y medio, pues nos estaría pariendo en pleno verano. Eso puede ser adecuado en unas explotaciones, quizá no tanto en otras. Ya sea por la disponibilidad de recursos, porque no encaja con el rebaño de las adultas, o porque nos obliga a no subir a los animales a los pastos de montaña o llevarlos donde está el resto del ganado. Si finalmente llevamos a esta novilla a los 3 años en el momento del parto, pues de nuevo vuelve a encajar perfectamente con la época de parto de las adultas, si todas paren más o menos cuando su madre, pero habremos alargado un poco el periodo reproductivo. Por tanto, está claro que lo que tenemos que plantearnos en este caso es, dentro de nuestro rebaño, qué tipo de paridera tenemos, ¿no? Tenemos una paridera continua, de manera que podemos recoger los partos de las primíparas en cualquier momento del año, o tenemos una paridera muy agrupada y si las primíparas no paren a la vez que las adultas, pues no nos cuadra. Esto, pues, dependiendo de en qué momento estamos hablando, además tendremos unos recursos alimenticios pues más o menos adecuados al crecimiento de los animales. Entonces, estos son los planteamientos que hay que hacerse si nos decidimos por uno u otro de los manejos. Si lo trasladamos a una novilla que nace en noviembre, pues lo mismo, ¿no? Este sería el ejemplo del calendario, una novilla que nace en noviembre, a los 2 años encaja perfectamente con los partos de las adultas, a los 2 años y medio pues no encaja, pero está pariendo en primavera, por tanto podría meterse en el pico principal de partos del rebaño, si es que tenemos un rebaño con 2 parideras, y de nuevo si pare a los 36 meses, pues encaja perfectamente con los partos de las adultas. Además, en esta fase en la que pasamos del primer parto a la edad adulta, quizá nos olvidamos de que las primíparas son animales a tener en cuenta de una manera diferenciada en la explotación. Y esta es una fase muy importante y quizá la más olvidada. Desde el primer parto hasta los partos siguientes, ya veremos hasta cuándo. En general, hay un hecho y es que en función de la raza, el peso adulto se alcanza en torno a los 5 o 7 años. En nuestro caso, también fruto de trabajos realizados por nuestro equipo, pues hemos podido ver, en este caso eran vacas de raza de nuevo parda de montaña y pirenaica, de razas españolas, y teníamos una base de datos de en torno a 1.500 vacas y unos 8.000 pesos. Lo que pudimos ver con la evolución del peso en función de la edad de la vaca era que más o menos esa curva lo que nos llevaba a que en la madurez, es decir, el momento en el que se alcanzaba el peso adulto, estaba en el entorno de los 5 años. Y eso era un poco más allá del tercer parto. Es decir, estos animales que tienen su primer parto, en este caso de media en torno a los 2 años y medio o 3 años, todavía están creciendo hasta el segundo parto, todavía están creciendo hasta el tercer parto. Por tanto, no es momento de dejarlas fuera de vista en el momento que han tenido el primer parto, sino que hay que seguir un manejo diferenciado durante un periodo que se alarga bastante más. Es decir, hay que tomar una serie de decisiones en cuanto al manejo que tenemos con las novillas primíparas y con los animales de segundo parto, que están todavía en crecimiento, no olvidemos, durante casi 2-3 años más. Es decir, son animales en los que es necesario garantizar que tengan un alimento suficiente para mantener tanto el crecimiento, su propio crecimiento, como la lactación y el crecimiento del ternero. En el caso de que esto no se pueda garantizar, es recomendable hacer un destete precoz de los terneros. Un destete precoz que va a liberar nutrientes que anteriormente la vaca tenía que derivar a la producción de leche, pues los va a liberar para poder priorizar su propio crecimiento. Además puede tener una ventaja, hemos dicho antes, que la reactivación ovárica era algo más tardía en las primíparas que en las adultas. De hecho, si le retiramos el ternero a la madre, podemos acelerar un poco esta reactivación ovárica. Por tanto, si se adapta bien al manejo que el ganadero sigue en su explotación y tiene una alternativa para sacar los terneros o para venderlos, es un manejo que puede ser bastante recomendable, el destete precoz en estos animales, si no hay recursos suficientes para, como decimos, asegurar que la novilla puede seguir creciendo.
Bueno, una vez revisados de alguna manera, quizá un poco superficial, todos estos momentos clave y las recomendaciones que debemos tener en cuenta y cómo tomar las decisiones para tratar de dar cabida a que esas recomendaciones se cumplan en nuestra explotación, vamos a presentar un ejemplo de recría colectiva en novillas de carne. ¿Por qué de recría colectiva? Bueno, pues porque es algo que está bastante extendido en las novillas de leche, tanto en España como en otros países de Europa. Es una estrategia que se considera interesante para poder asegurarnos que el desarrollo de la novilla es el adecuado, que sigue un buen programa de crecimiento, un buen programa sanitario, reproductivo, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque en general en vacuno de leche es bastante reconocido el papel de las novillas en la explotación, porque son muchas, porque estamos hablando de explotaciones que tienen como media pues quizá un 35% de reposición, que reconocen que las novillas son el futuro y cuanto antes se incorporen las novillas y en mejores condiciones a la explotación, pues antes vamos a tener el progreso genético que hemos tratado de incorporar mediante la inseminación, la mejora de nuestras vacas, etcétera. Y porque son explotaciones que tienen recursos muy limitados y tratan de priorizar la distribución de los alimentos pues a las vacas que están en producción. En vacas de carne, pues quizá lo hemos visto menos porque la tasa de reposición es bastante más baja, estaríamos hablando en torno al 15-20% como mucho de reposición en los rebaños españoles, con un manejo mucho más extensivo, un periodo introductivo más largo que en el caso del vacuno de leche, lo cual indica que también sería interesante tratar de minimizar los costes, de optimizar los costes de la recría de estos animales. Y que esta podría ser pues una estrategia también interesante, como digo, en las vacas nodrizas. Lo que vamos a presentar ahora es una experiencia realizada mediante una colaboración con una asociación de ganaderos con la Asociación de Ganaderos de Parda de Montaña, la Asociación Aragonesa. En este caso era una colaboración entre distintos equipos de investigación y desarrollo financiada por el Ministerio de Agricultura español, que surgía un poco a raíz de la necesidad que veían estos ganaderos de hacer una mejora en distintos aspectos de su rebaño de cara a mejorar en general la productividad y en particular el manejo de las novillas hasta el primer parto. Lo que trataban de buscar era que el parto se realizase pues siguiendo a los criterios que hemos comentado antes a una edad temprana, pero con un desarrollo suficiente para garantizar ese buen rendimiento durante toda la vida útil de la vaca, pero liberando los recursos en las explotaciones de origen. Recursos que son limitados, pues tanto en el espacio en las cuadras, como en la mano de obra, como en los forrajes, especialmente en la fase de invernada, que se pueden distribuir a estos animales cuando el rebaño es más o menos grande. La opción por la que se optó en este caso pues era un sistema de pensionado en el que el ganadero pues pagaba de alguna manera los gastos en los que se incurrían durante la fase de recría. Bueno, esto sería el manejo general de los animales. En principio se seleccionaban en las explotaciones de origen y en el momento del destete se trasladaban al centro donde se realizó la recría, el Centro de Mejora Ganadera de Aragón, en Movera. Y esta recría se extendió aproximadamente desde la recepción hasta los 2 años de vida, mediante un programa de crecimiento en el que se trataba de garantizar que estos animales iban a tener un crecimiento más o menos sostenido entre 500 y 600 gramos al día para llegar al momento de la cubrición, a los aproximadamente 21 meses, con 425 kilos de peso como mínimo. Se iba a realizar una sincronización e inseminación artificial y una vez diagnosticadas las novillas, pues volvían para hacer la gestación en las explotaciones de origen, con el objetivo final de tener el parto a los 2 años y medio. Como digo, bueno, pues en todo este periodo de recría se realizaron una serie de controles y voy a presentar algunos resultados simplemente por ver cómo funcionó este sistema de recría y qué datos se obtuvieron. En total, en varios años que se ha extendido esta experiencia, se han recriado más de 100 animales y bueno, esto sería un ejemplo de 3 tandas que entraron pues con distintos pesos y que más o menos se retuvieron durante diversos periodos de tiempo, siempre garantizando que tenían esos crecimientos medios que decíamos en torno a los 500, las que entraron con más peso, 500 gramos al día,
o un poquito más, las que venían más ligeras, pues hasta casi 650 gramos al día, con unas dietas a base de heno suplementadas en caso de necesidad con pienso, que supusieron un coste de alimentación aproximado de unos 500 euros. Con estos crecimientos nos habíamos planteado como peso mínimo a la cubrición, un peso un poco garantista, que fuera de un 70% como mínimo del peso adulto de la raza. Entonces, para que los partos se realizasen a los 30 meses, la inseminación se hizo aproximadamente a los 21 meses de edad. Se estableció, bueno, pues un protocolo de sincronización relativamente sencillo, con únicamente pues 3 días de manejo de los animales, una inseminación artificial para garantizar que se incorporaba la mejora genética realizada en el seno de la asociación, con toros mejorantes y de probada facilidad de parto. Una vez se había realizado la inseminación, bueno, pues se observaron los celos, la repetición de celos, se realizó una repesca y un diagnóstico de gestación aproximadamente 35 días después de la última inseminación. Los resultados que voy a presentar en cuanto a los rendimientos reproductivos son también un poco preliminares porque no recogen a todos los animales, pero bueno, en general, con ciertas diferencias entre lotes y teniendo en cuenta que, bueno, por circunstancias de manejo, pues algunos animales no pudieron recibir más que una inseminación, otros tuvieron que salir para incorporarse al rebaño antes de realizar el diagnóstico definitivo. Bueno, pues estamos hablando de una fertilidad detectada por diagnóstico de un 80%, que globalmente estaría bien y posiblemente sea mejor si incorporamos los resultados reales de partos a término de estos animales. En cuanto a los aspectos económicos, bueno, pues como decía, lo que se planteó fue hacer un sistema de pensionado en el que el ganadero pagaba los gastos incurridos, pues de transporte, alimentación, sanidad, reproducción, etcétera. Y bueno, sobre una estancia media de unos 18 meses, pues el coste saldría en 1,50 € al día, que como he dicho venía cofinanciado por el Ministerio, por tanto, para el ganadero el coste resultó menor. De manera que es una alternativa que ha resultado pues bastante interesante para los ganaderos, que han podido tener unas novillas gestantes, gestantes de sementales mejorantes y que además pues han desde luego liberado abundantes recursos en las explotaciones de origen que se han podido dedicar a la cría de las vacas que estaban en plena producción con sus terneros. Y bien, para ir concluyendo, pues bueno, quería repasar simplemente los principales objetivos que me gustaría que extrayéramos de esta charla. En primer lugar, la necesidad de aportar la atención que realmente requieren las novillas en las explotaciones de vacas nodrizas. Hemos visto que tienen no pocos momentos clave a lo largo de su vida en los que hay que tomar decisiones que tienen repercusiones a muy largo plazo. De hecho, bueno, he hablado de los momentos clave desde que la ternera nace hasta que alcanza la edad adulta, pero en otros trabajos que posiblemente se expondrán en futuros seminarios de nuestro equipo, pues se ha trabajado también en la alimentación que tienen las vacas durante la gestación y cómo repercute esto en la productividad de la cría gestada hasta hasta que alcanza su capacidad reproductiva, ¿no? Hasta el primer parto. Por tanto, realmente son decisiones que tienen consecuencias a largo plazo y que han de ser meditadas. También sobre la importancia de seleccionar a nuestras novillas, los criterios y los momentos en que debemos seleccionarlos para diseñar el futuro de nuestro rebaño y los momentos un poco más específicos en los que debemos prestar esta atención, ¿no? Teniendo en cuenta que puede haber una cierta compensación entre fases. Hemos revisado una serie de hechos biológicos clave, de recomendaciones y de criterios para la toma de decisiones y finalmente hemos visto distintas posibilidades sobre dónde y cómo recriar a las novillas, para lo cual tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros recursos y sobre todo cuáles son nuestros objetivos de producción. Y bien, con esto más o menos concluye la exposición que quería presentar hoy. Muchas gracias. Gracias, Isabel, una charla muy interesante. Vamos a empezar ahora la ronda de preguntas y respuestas, así que podéis enviar vuestras preguntas hasta las 5:30 aproximadamente. Por nosotros no hay problema en alargarnos un poquito más, a Isabel no le importa. Y Isabel irá leyendo las preguntas por orden de llegada y las responderá.